Esta glosa es parte de un esfuerzo que nació casi hace un año, donde pues somos afortunados, ¿no? De contar con ustedes como auditores ciudadanos y que nos comparten su conocimiento, sus inquietudes, sus expectativas. Y nuevamente reitero, a nombre del maestro Javier, quisiera agradecerles a todas y cada uno de los que están aquí su tiempo, porque es tiempo y energía que le destinan a un proceso o a una actividad de fiscalización. Ciertos estamos de que formamos parte de un ecosistema de fiscalización, como ya lo decía el video, eh, pues en este ecosistema, pues todos participamos, todos tenemos un rol, unos más activos que otros. Sin embargo, si buscamos trascender o agregar valor como nos lo dictan nuestras normas de fiscalización, pues seguramente lo primero que tenemos que hacer es interactuar con todas las partes interesadas o stakeholder que le llaman en el argot, para escuchar el entorno, para atender las necesidades que tiene este entorno o este ecosistema de fiscalización, y este ejercicio, pues, es el claro ejemplo de esto, ¿no? Todos contribuimos al ejercicio de fiscalización de una manera u otra, todos tenemos una función en este sistema. Hoy nos complace, pues, dar inicio o inaugurar este ejercicio de rendición de cuentas. Quisiéramos comentar, este es uno de 2 ejercicios. Hoy estamos en una fase intermedia en algunos casos. Este, en algunos casos estamos en una fase intermedia donde vamos a compartir la metodología bajo la cual estamos realizando estas auditorías o revisiones que nos solicitaron. Y bien, también en otros casos ya se concluyó nada más por una etapa eh, de un proceso congresual, no hemos podido o no podremos dar los resultados. Entonces, en este contexto, esta es una de 2 glosas. Hoy compartimos el avance, lo que tenemos, las metodologías bajo las cuales estamos trabajando, y en algunos de los casos es un ejercicio rico. ¿Por qué? Porque queremos escuchar, decir, así vamos con esta revisión, con esta auditoría, con esta evaluación. ¿Vamos bien? ¿O estiman que podemos el con esto cumplir de una mejor manera las expectativas, ¿no? Entonces, este ejercicio de rendición de cuentas esperamos que sea exitoso. Creemos, estamos conscientes con toda humildad de que tenemos mucho por mejorar como ASEC, pero nos hace sentir orgullosos y agradecidos con ustedes de este ejercicio de participación ciudadana. Creemos que somos pioneros en esta materia, si bien ya hay otros ejercicios, creo que la organización y la participación que ha tenido este ejercicio, pues ha sido muy, muy buena. Vamos a estructurarlo de la siguiente manera. Vamos a compartir, obviamente va a haber interacción, ¿eh? Y es lo que queremos, que este ejercicio tenga esta participación, que no sea monólogo. Se va a estructurar de una manera que primero se van a presentar algunas explicaciones. Hoy nos acompañan los auditores especiales de cumplimiento financiero y de evaluación y desempeño, quienes nos van a compartir, acorde a su metodología, el avance de sus auditorías o bien las expectativas, que esto es la parte sustantiva. Va a iniciar el contador Arturo López Estrello con el tema de una auditoría con enfoque de género. Aquí veo a la maestra Fernanda, muchas gracias. Va a compartir algunos avances de esto, en dónde está, en qué etapa está esta auditoría. Y digo, mensaje aparte, pues también esto nos posiciona como pioneros, ya lo dirá el contador Arturo, pero gracias a ustedes. Son pocas las entidades que se han atrevido a entrar a este tema, entonces, pues nuevamente el agradecimiento, ¿no? Después se establecerá un planteamiento del contador Tomás, que es el auditor especial de cumplimiento financiero, respecto a la auditoría que está en materia de agua en Celaya. Vamos a cerrar, por ahí seguramente va a haber una intervención. Hemos tenido comunicación en algunos temas con la maestra Katia también. Le daremos paso a la evaluación en materia
de los órganos internos de control y contralorías, nuevamente regresa el contador Arturo. Entonces, básicamente esta es la idea, la estructura de la presentación. Si tienen alguna duda, comentario, adelante, y si no, pues yo le cedería la voz al contador Arturo López Estrella. Buenas tardes a todas y todos. Voy a permitir compartirles pantalla para estarles mostrando un apoyo en la presentación que preparamos a efecto de clarificar un poco más la información compartida aquí en este ejercicio de glosa. Me parece que ahí debería de estar funcionando. Decíamos, este primer caso que vamos a compartir con ustedes refiere al programa, bueno, a la instrucción, a la invitación de realizar esta auditoría con enfoque de desempeño, al programa de acceso de las mujeres a oportunidades de desarrollo en condiciones de igualdad, programa a cargo del IMUG, Instituto Estatal de las Mujeres del Estado de Guanajuato, y queremos decirles que particularmente esta auditoría tuvo un segundo reto al tratar de aplicar, porque digo, creo que este es el sentido correcto en este momento, tratamos de aplicar la perspectiva de género en las metodologías de la revisión del presente programa, ¿no? Y bueno, yo sumo favoreció a ciertas estrategias que teníamos como institución dentro del Programa General de Fiscalización y dentro del Plan Estratégico 21-27, no solo por abrirse a la ciudadanía, sino por incorporar la perspectiva de género en las revisiones. Y digo fue un intento porque es la primera ocasión que sucede, la primera ocasión que lo hacemos, que lo proponemos en la metodología de una revisión, de cualquiera que sea el enfoque. Y pues bueno, vamos a ver, creo, muy valioso de su parte para nosotros en este ejercicio será escuchar de su voz si satisface esta perspectiva de género, digo, por la especialidad que aquí hay en algunos de ustedes en este tema. Pues va a ser escuchar esa retroalimentación, si nos acercamos a esa perspectiva, si nos acercamos a ese ideal que tenían ustedes al momento de proponer la revisión. Y bueno, eso es lo que les voy a platicar yo en esta primera instancia. Va a ser muy rápido, creo, a partir de este índice, este contenido, un poco el contexto, les platicaré el contexto que ustedes muy bien conocen, pero para recordar, creo que los temas que condicionaron un tanto la revisión, es el contexto de la incorporación en el Programa General de Fiscalización 2022. Después vamos a abordar un poco la fase de preparación. Insistimos, esto fue casi verlo como un pilotaje de ejercicios provenientes de entidades de fiscalización bajo este tipo de modelos o de metodologías. Es, creo que lamentable, pero no hay mucho material, menos en México, menos en la lengua español, para consultar y tomar como referentes este tipo de trabajos. Y sobre todo llega a haber ejercicios que creo que es importante mencionarlo y que lo sepan, pero que esos ejercicios para adaptarlos al modelo presupuestario del Estado pues, tuvo su complejidad, pero bueno, en un momento les platicaré justo cómo es que lo adaptamos, pero para todo eso nos tuvimos que preparar y creo que es digno que sepan por dónde anduvimos preguntando y compartiendo experiencias para poder formar un juicio, un mayor juicio y una mejor estrategia de revisión. Todo eso en conjunto nos condicionó el plantear un enfoque, un objetivo, un alcance al estudio, a la auditoría con este enfoque tan particular. Y bueno, finalmente cerraré con los procesos en los que estamos, la fase en la que estamos y la perspectiva de qué esperamos de este ejercicio, insisto otra vez, tan particular de auditoría. Como contexto, decía la parte de nos vino bien, nos hizo apremiar dos temas del plan estratégico. Uno, el aporte de la ciudadanía, la participación ciudadana, pero pues que no sabíamos qué temáticas iban a proponer y ya de por sí el ejercicio de este año era rico innovador y diferente en esos aspectos. Al ser el primer año en que Auditoría Superior del Estado de Guanajuato se abre, ustedes bien lo saben, al Comité de Auditores Ciudadanos bajo la propuesta de las materias por auditar. Pero
cayó muy bien el tema y nos apresuró a cumplir un segundo elemento de los resultados y las estrategias operativas de valor que tenemos en nuestro plan estratégico, que es fiscalizar con un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género. Ya era un planteamiento de ASEC desde el año 2021 ofrecer este tipo de trabajos, este tipo de metodologías, de productos, pero todavía no sabíamos cómo. Y justo creo que fue la parte que apremió la propuesta ciudadana, porque pues nos tuvimos que poner rápido en tono para poder aplicar este tipo de proyectos que ya era una intención de la SEG hacerlos, y insisto, vino bien para dinamizar y apresurarnos con ello. Se trató, ya lo hemos mencionado, de un programa diferente, ya que la integración del Programa General de Fiscalización se hizo en colaboración con la ciudadanía, particularmente con ustedes y a las instituciones o asociaciones a las que tienen a bien representar. Como resultado, se convocaron 3 actos, ¿no? que creo que hoy podemos decir 3, 4 actos aproximadamente definidos por el Comité de Auditores Ciudadanos, pero ello implicó la primera revisión de desempeño con perspectiva de género, que es el caso que estamos abordando. Decíamos, significa uno de los 3 actos de planificación participativa que dentro del Programa General de Fiscalización se menciona de la siguiente manera. Es una revisión, una auditoría de desempeño propuesta por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la ONU-DC, y el programa Acceso de las Mujeres a Oportunidades de Desarrollo en Condiciones de Igualdad. Sin embargo, esto trae un reto al equipo auditor, en principio, insisto, por definir cuál va a ser el alcance programático, no temático, sino programático de esta revisión. Porque el modelo Guanajuato, el modelo de presupuestación Guanajuato, sería interesante que como comité lo conozcan, no dará el tiempo ni es el escenario para platicar ampliamente del modelo de presupuestación Guanajuato, pero tiene un modelo muy particular. Opera programáticamente, creo que el mejor ejemplo de decirlo es a partir de programas nodriza, donde al interior de un programa presupuestario en realidad están insertos los programas presupuestarios. ¿A qué me refiero con ello? A los programas que tienen sus reglas de operación, que verdaderamente tienen una unidad responsable, que verdaderamente tienen una matriz de indicadores y que verdaderamente tienen una población objetivo particular. Estos programas, el Estado de Guanajuato los conoce como proyectos y los cataloga a partir de una clasificación de P, es decir, procesos, Q, proyectos de inversión, y G, procesos de gestión. Es su modelo, así tienen años trabajando y es la forma en que estructuran su presupuesto de forma programática. Entonces, el programa que se había solicitado de acceso a las mujeres, en realidad, insistimos, pues es un programa nodriza donde al interior existen una infinidad de proyectos que esos son los que para términos de la auditoría de desempeño son auditables por sus características. Nuevamente, si no estaríamos auditando casi creo que una política pública. Cuando ustedes refieran, vamos a materia de desempeño, que insisto, es interesante que ustedes lo conozcan, cuando en materia de desempeño ustedes nos refieran a un programa presupuestario de los que ven en el presupuesto de egreso, casi nos están indicando que evaluemos una política pública, porque al interior puede haber, les diré, en educación, cerca de 80 proyectos, cerca de 21 unidades administrativas responsables de esa gran cantidad de recursos, y cada unidad administrativa tendrá su población, tendrá sus proyectos, tendrá sus reglas, tendrá sus procesos, tendrá sus indicadores. Entonces, cuando nos indican revisar un programa presupuestario, insisto, de los 91 aproximadamente inscritos en el programa, en el presupuesto de egresos, casi nos están indicando que revisemos un programa, una política pública, y no tenemos la capacidad, digo, operativa para abordar un tema, un programa a ese nivel, salvo cuando aplicamos un enfoque de diseño, un enfoque de una evaluación de diseño, de saber si el diagnóstico, si la metodología de marco lógico aplicó, etcétera. Cuando aplicamos un enfoque de resultados, de eficiencia, de eficacia, de economía, de calidad, en materia de desempeño, tenemos que bajar a seleccionar un proyecto de estos de las claves P, Q, G, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso muy particular de esta petición, justo tuvimos que bajar al proyecto Q, que se denomina Proyecto de Acceso de las Mujeres a Oportunidades de Desarrollo. Tenía como objetivo que las mujeres
accedan a oportunidades de desarrollo en condiciones de igualdad, libres de discriminación, violencia, mediante el acceso y control de recursos económicos. Con eso contextualizamos un poco la materia, que el alcance programático que le dimos en la revisión, y paso al segundo de los momentos, que es, bueno, ¿y cómo nos tuvimos que preparar para poder llevar a cabo esta primera auditoría de desempeño con perspectiva de género en ACEP? Bueno, pues les comento que hicimos una serie de conversatorios. Nos dedicamos a buscar con contactos, con instituciones que sabíamos que estaban avanzando en trabajar este tipo de proyectos. ¿Con quién nos acercamos? Con el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, con el ISAF. Ellos hicieron no una evaluación con perspectiva de género, pero hicieron una evaluación a la política de igualdad en el Estado de Sonora. Y pues tuvimos acercamiento con ellos, nos compartieron sus experiencias, su metodología, sus formas de trabajo, las formas en que intervinieron con otros actores también para poder conocer un poco más sobre el tema, para poder pulir, por así decirlo, el producto final, que es un informe de evaluación que pueden encontrar en su página de internet del instituto. Un documento bastante interesante, pero insisto, pues fue la evaluación de una política, fueron otras las formas, fueron otros los métodos, no fue un programa presupuestario, fue una evaluación un tanto del diseño institucional y normativo de la política de igualdad en el Estado de Sonora, de mucho valor, pero no terminaba por parecerse, creo, a lo que nos estaban pidiendo ustedes como comité de auditores ciudadanos, ¿no? Pero valioso el aporte que nos dio el ¿no? Posteriormente, la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, ellos han contratado evaluaciones con perspectiva de género y también tienen lineamientos de cómo hacer presupuesto con perspectiva de género bastante detallados. Los hicieron en colaboración con investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que tienen también una amplia carrera estudiando estos temas de género. Entonces, al conocer esos documentos, pues nos comunicamos con ellos para poder tener un conversatorio, una reunión como este tipo virtual, para que nos comentaran sus experiencias desde la parte del ejecutivo, desde la parte del presupuestador de los recursos, ¿no? Desde el área de finanzas fue quien estuvo acompañándonos y compartiéndonos cómo hacían ellos para presupuestar. Pero entonces, ¿para qué? Para que comprendiendo este proceso y usando método inverso, pudiéramos un poco aproximarnos a plantear cómo diseñar una auditoría bajo esa perspectiva, ¿no? Obviamente en esa reunión también estuvo colaborando el Instituto de las Mujeres de Tamaulipas, que tiene también un equipo investigador a su interior que monitorea estos temas en el estado de Tamaulipas, y también nos compartieron un poco su experiencia, y estuvieron presentes el equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que también nos compartieron sus experiencias. Ahora sí, ellos como evaluadores de programas bajo una perspectiva de género en el estado de Tamaulipas. La diferencia: a nosotros se nos instruyó auditar un programa que por su naturaleza estaba ya dedicado exclusivamente a las mujeres, y Tamaulipas ha evaluado ejercicios más neutrales, mucho más de temas de educación, de desarrollo social, en donde participan hombres y mujeres, pero que buscaban ahí aplicar la perspectiva de género, y nosotros estábamos pues lidiando, por así decirlo, con un programa que era dedicado exclusivamente a mujeres. Entonces, mucho de la información, pues nosotros no la podíamos aplicar porque pues era más bien haciendo la interpretación de las diferencias o de las brechas entre los participantes hombres, entre los participantes mujeres, y aquí nosotros teníamos a puras mujeres. Un siguiente ejercicio fue platicar con la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación del Estado de Yucatán, quienes también tienen al menos un par de ejercicios de evaluación de perspectiva de género o de programas que persiguen la perspectiva de género. Nos compartieron sus informes, un poco la forma en que ellos hicieron el planteamiento, pero ellos no fueron los ejecutores, ellos contrataron la evaluación, solo pudimos ver el resultado de la información, pero igual valioso la forma en cómo ellos abordaron este tema. Y por último, y de manera local, tuvimos acercamiento con el campus
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, aquí en campus que está en la ciudad de León, porque también hay una maestra investigadora del área de ciencias políticas que tiene trayectoria en materia de género, y fuimos a exponerle la propuesta metodológica que estábamos planteando, pues para ver si se acercaba a una auditoría con perspectiva de género. Entonces, todos esos conversatorios, tuvimos una plática con la Auditoría Superior de la Federación también, porque ellos revisaron una política pública de igualdad. Insisto, no era lo mismo, pero bueno, fue la forma en que un poco fuimos conociendo y aproximándonos a estos métodos, a estos temas, desde un componente técnico del rol de auditor evaluador, ¿no? El equipo a cargo de esta revisión, yo ahorita nada más hablo en su representación, el equipo de campo que ejecutó, que planeó, ejecutó e informó sobre esta auditoría, por el momento en que arrancó el proyecto y que fue coincidente con ofertas académicas, pues tuvo la oportunidad de cursar, de capacitarse en 2 diplomados. El primero, denominado Políticas Públicas hacia la Igualdad de Género, por Flaxo Argentina. Conseguimos por ahí unas becas gratis al 100% para poder participar en este ejercicio, que cabe señalar algo que nos enfrentamos, y creo que culturalmente también deberían de ser sensibles como comité a esto y de apoyarnos o hasta decirnos cómo poder navegar mejor en este entorno. Estos diplomados habitualmente eran especiales o exclusivos para mujeres. El equipo estaba integrado, además de su servidor y del director de auditoría, por un par de compañeros hombres más, y un equipo, además de 3 mujeres, pero fue difícil para nosotros poder acceder, tuvimos que explicar, mandar oficios, crear como mucha conciencia de por qué queríamos y teníamos el interés como hombres, o sea, y esta barrera nos la estaban poniendo las instituciones educativas, pero bueno, se logró, ¿no? Nos dieron acceso, pero sencillo, pues no fue, ¿no? Implicó hacer de más para poder que nos aceptaran bajo estas modalidades al perfil de nosotros, ¿no? Pero bueno, pudimos un poco documentar y ampliar el conocimiento en la materia a partir del curso de estos 2 diplomados. Uno todavía sigue, el segundo de ellos, el de Estudios de Género aplicados a la acción de políticas, organizado por el Colegio de Jalisco, donde los compañeros que se dedicaron a hacer esta auditoría todavía siguen cursando el diplomado, ¿no? Pero nos vimos con limitantes. Solamente encontramos, igual por los alcances y la investigación que hicimos, solo encontramos una institución de fiscalización que ofrecía un curso por el estilo, y de hecho esto está auspiciado por Canadá. Solamente es una de las entidades de fiscalización de Canadá que ofrecía un curso. Más o menos les planteo el por qué no lo tomamos. Un curso de 8 horas, especializado en auditorías con análisis con perspectiva de género. Nos lo estaban cotizando aproximadamente en 230,000 pesos para un equipo de 8 personas, 8 horas. Si ahora ustedes nos juzgan a nosotros como funcionarios públicos, casi creo que sería injustificable, incosteable una formación tan especializada en materia de auditoría, de desempeño, análisis con perspectiva de género, porque oferta no hay, ¿no? Entonces, creo que es importante al momento en que la voluntad institucional está, pero lidiamos con todo el resto de complejidades, de supuestos y de riesgos que están en el entorno externo, que a veces como ciudadanos y posiblemente también nos pudieran ayudar un poco más en hacernos sensibles, en acompañarnos en esta interacción con las escuelas, con los organismos que han tenido estas experiencias. Pues creo que vendría bien, y es una sugerencia que va de mi parte al comité, pues cuando nos propongan algo, y sobre todo tan disruptivo como estos temas, que la institución está agradecida y con la voluntad de hacerlo, pero estaría interesante que también nos acompañaran en el proceso de formación, sobre todo cuando sepamos que son ejercicios que no sobran allá afuera, ¿no? Que no hay muchas auditorías de este tipo allá afuera, y enfrentarnos en este primer reto, nosotros voluntarios siempre de dar para adelante este tipo de proyectos, pero qué mejor que nos acompañen en el proceso abriéndonos puertas, sugiriéndonos, recomendándonos, porque
abordaremos en el segundo de los temas que me compete, de las capacidades de las entidades de control, pues también hay una capacidad que significa profesionalismo, que significa todo el recurso humano, y si no tenemos el recurso humano óptimo para desarrollar una auditoría, pues entonces la propia norma de auditoría me dice que el proyecto puede estar en riesgo, ¿no? Insisto, la voluntad está, nos gustó mucho, aprendimos mucho, seguramente replicaremos este tipo de auditorías, pero creo que faltó acompañamiento del Comité Ciudadano en el cómo llevar a cabo y en los procesos de preparación que acabo de terminar de contar, para que se empodere más y el proyecto todavía inclusive pues sea más certero y más asertivo para los propósitos que se buscaban, ¿no? Pero entonces estas fueron las fases de preparación del equipo, y ahora sí ya entro un poco al enfoque, objetivo y alcance de la revisión. Eh, el planteamiento del objetivo general de la auditoría fue el siguiente, ¿no? Es determinar la observancia de la incorporación de la perspectiva de género en las fases de programación, presupuestación y seguimiento del programa de acceso equitativo y oportunidades de desarrollo para mujeres y hombres, así como la verificación del funcionamiento y resultados de los procesos de elegibilidad, otorgamiento y evaluación de los seguros de subsistencia y medidas compensatorias del programa de acceso a las mujeres y oportunidades de desarrollo en condiciones de igualdad. Podemos ver las dos claves programáticas. La clave E hace el programa presupuestario, y es ahí donde se aplicó la perspectiva de género. El enfoque de desempeño se aplicó en el segundo apartado al Q3195, que es donde hace un momento les decía, donde existieron las modalidades de distribución de recursos, de apoyos económicos a las mujeres a partir de estas dos modalidades de medidas compensatorios y seguros, ¿no? Entonces, es un objetivo muy grande que se parte y tiene dos objetos de alcance. El primero, el programa presupuestario, que evaluamos cómo es que se incorporó la perspectiva de género en estas determinadas fases del programa del ciclo presupuestario, y por otra parte el desempeño del proyecto de la entrega de los recursos económicos. Los criterios que utilizamos y los referentes, primero, pues los técnicos y los de auditoría, se basaron en las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización 100 y 300, y en las normas internacionales para entidades fiscalizadoras superiores, famosas ISAIS, 100, 300, 3000, 3910 y 3920, todas ellas, con excepción de las 100, relativas a las auditorías de desempeño. Así como nuestro respectivo manual para las auditorías de desempeño de ACEC, pero destaco que en ninguno de estos documentos técnicos normativos de la auditoría gubernamental se habla de la perspectiva de género. Entonces tuvimos que aplicar o tuvimos que ampliar el rango de criterios técnicos a utilizar a una segunda componente para poder valorar esta metodología con perspectiva de género, ¿no? Y aquí enlistamos los principales, los más usados, los más citados, que en su momento podrán encontrarlos o ver qué uso les dimos a lo largo de la evaluación una vez que el informe sea público, y noten que una gran cantidad pues superan primero la regionalidad del estado de Guanajuato y otros hasta la propia referentes del país, ¿no? Comenzamos con el manual hacia la metodología de marco lógico con perspectiva de género, emitido por ONU Mujeres e InMujeres. Justo aquí lo que más se habla es cómo un programa presupuestario pudiese integrar la perspectiva de género en su, sobre todo en su fase de marco lógico, es decir, en su diagnóstico y en la consolidación de su construcción de su matriz de indicadores para resultados, ¿no? Después, un manual para gestionar evaluaciones con enfoque de género de ONU Mujeres, igual la diferencia entre evaluación y además es la gestión, es cómo contratar a un especialista para que te evalúe con perspectiva de género, pero bueno, hay elementos de aprendizaje como quieren todos estos referentes que les comentamos, ¿no? Una guía para la identificación, seguimiento y evaluación de programas presupuestales con perspectiva de género del IMUG, pero justo no aplicaría, casi creo que esta guía para el interior del IMUG, sino es la guía que el IMUG prepara para las otras dependencias, para que cuiden la transversalidad de la perspectiva de género en sus programas presupuestarios, no para programas que de manera específica, pues la población objetivo son las mujeres, ¿no? Y la guía para la transversalización de la perspectiva de género en el presupuesto, igual emitida por el IMUG. Después consideramos los lineamientos para la incorporación de la perspectiva de género en los programas presupuestarios,
incluso en el anexo 21, perdón, 26 del eje transversal para la igualdad entre mujeres y hombres, publicado por Mujeres, Instituto de las Mujeres de Tamaulipas y la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, que les digo, nos compartieron estos documentos en los conversatorios que tuvimos con ellos, y lo mismo su guía para la incorporación de la perspectiva de género en los programas presupuestarios, que data del 2019 por este mismo equipo del Ejecutivo de Tamaulipas e Mujeres. Y posteriormente 2 referentes internacionales, ambos de España, una guía de perspectiva de género en la evaluación de políticas públicas del Instituto de Evaluación de Cataluña y la guía de la evaluación de políticas públicas con enfoque de género del Instituto Andaluz de Administración Pública de Andalucía. Entonces, estos fueron los referentes adicionales que tuvimos que conocer, comprender. Con España, por ejemplo, estos 2 grandes referentes no pudimos tener contacto, hicimos las gestiones por nuestra parte, pero no tuvimos la respuesta para que nos favorecieran en algún conversatorio, por ejemplo, con su experiencia, pero pudimos acceder a sus documentos y sirvieron como criterios para hacer la revisión. Ya como un avance en el apartado de los procesos, de los resultados que se aplicaron, les comento que esta auditoría constó de 10 resultados, 4 sobre la incorporación de la perspectiva de género en el programa presupuestario, 2 orientados a la eficiencia, 3 hacia la eficacia de la entrega de los apoyos económicos y 1 que aplicamos de manera uniforme en todas las auditorías de desempeño que hacemos en ACEC, que es hacia la preparación de los objetivos de desarrollo sostenible por parte de los ejecutores de los programas, ¿no? Un poco abordando el tema de desempeño, de estos resultados de eficiencia y de eficacia, pues la eficiencia se planteó tuvo alcance en el proceso de cobertura y en el proceso de selección de beneficiarias para participar dentro del programa de las medidas compensatorias y seguros. La parte de la eficacia fue la medida en que se logró la entrega de estas medidas compensatorias y de estos seguros de subsistencia, así como la satisfacción y la opinión, la percepción que tuvieron las beneficiarias una vez dado el seguimiento posterior al uso y a la entrega de los recursos de ambas modalidades, tanto de las medidas compensatorias como de los seguros de subsistencia, ¿no? Pero hubo ese abordaje con la voz de las beneficiarias a partir, eso sí quiero que quede claro, a partir del propio personal del IMUG, porque hay algo que el programa nunca cuenta, hasta que ya no vemos en la realidad. Rara vez una ciudadana guanajuatense que está en su hogar sin más puede acceder al programa. El programa no se difunde. El programa se difunde vía municipios y vía IMUG, pero el IMUG nada más lo difunde a las mujeres que tienen ellos resguardadas pues por situaciones de violencia extrema. O bien a partir de los institutos municipales de las mujeres de los municipios, que también tienen la cercanía y tienen el perfilamiento de mujeres que están en condiciones sobre todo de violencia, y entonces es un perfil al cual nosotros en ASEC no tenemos un expertise, no tenemos un profesionista, no tenemos un psicólogo, una psicóloga, no tenemos una trabajadora social que pudiera ser sensible a acercarse y tener interacción con las mujeres que fueron apoyadas con el programa. Entonces, para no caer ni siquiera en un error de posiblemente en nuestra interacción por la ignorancia y la falta de capacidades tan específicas que se requieren y no estar no enfrentar posiblemente en un escenario de revictimización o algo por el estilo, pues no nos acercamos nosotros de manera directa a las mujeres beneficiadas, pero sí lo hicimos a partir de la interacción y de la documentación que el propio IMUG con su personal altamente especializado tiene con las mujeres, porque insisto, muchas de ellas pues están resguardadas por el propio IMUG y guardan una cierta secrecía de la información, pues no tanto por el equipo de auditoría, sino por la situación de violencia que enfrentan en su casa, por la cual hoy están fuera de ella, por ejemplo, y que pues no era necesario, creo que nosotros accediéramos a ver. Entonces, tenemos la opinión, pero vía la intermediación del IMUG, de las mujeres que participaron, de una muestra de las mujeres que participaron en el programa, pero creo que la información es valiosa para ese resultado
último de cuál fue su satisfacción y sus expectativas de haber participado en el programa. El segundo apartado de la revisión, que fue el enfoque con perspectiva de género, les decíamos, pues más fue una revisión de diseño al programa presupuestario y particularmente a las fases del ciclo presupuestario de ese programa y particularmente a las fases de programación, presupuesto y seguimiento. Es decir, a la forma en cómo cómo el IMUG diagnosticó y su diagnóstico fue sensible a las brechas de género, si lo hizo o no lo hizo, en qué profundidad lo hizo, si se apegó a las metodologías, si la construcción de su matriz de indicadores para resultados como producto de su ejercicio diagnóstico propuso indicadores, una, que desagregaran la información por cuestiones de género y el resto de desagregación de datos que se requieren para poder comprender un tema desde esta naturaleza. Y también si contó con indicadores que le permitieran abordar el cumplimiento a la disminución de las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, particularmente en este caso de las brechas por los temas económicos y de violencia, ¿no? Después, si el presupuesto fue reactivo y fue sensible al género, si se incorporó dentro del anexo presupuestario correspondiente a los programas que apoyan el género, y estos temas un tanto más normativos, pero que es el marco al final con el que contamos en el Estado respecto del presupuesto con perspectiva de género. Y finalmente, pues la forma en que se dio seguimiento a los resultados de este programa y si ese seguimiento fue sensible, nuevamente, si fue sensible a dar seguimiento a las brechas de género que este programa pretende resolver. Esos son un poco los alcances y ya el proceso y cómo vamos. Pues el proceso es que ya concluyó esta revisión, fue un informe que rompió muchos esquemas, en principio su extensión de cerca de 97 páginas de los análisis y de todo el planteamiento. Fue un análisis también que fue destacando la normativa de género, las lecciones aprendidas en materia de género, los hallazgos en materia de género, fueron teniendo sus particulares formas de dar a la luz, dar a resaltar esos temas, pues para hasta inclusive llamar más la atención y lograr que este informe sea mejor utilizado y más utilizado que el de una auditoría regular, por decirlo de alguna forma. Entonces, el propio informe rompió muchos esquemas de su presentación, de su contenido, de sus alcances. Y bueno, ya lo comentaba a Víctor, el secretario técnico, pues no puedo dar detalles de ya en sí los resultados, las recomendaciones, porque es un proceso que ahorita está en el Congreso y posterior que tome todo su turno de aprobación por parte primero de la comisión, dictaminación por parte de la comisión y posteriormente por parte del Pleno, pues seguramente tendremos una siguiente reunión para que puedan conocer ya a detalle los resultados que surgieron a partir de estos 10 procedimientos que aplicamos. Insistimos, unos con perspectiva de género, los otros con perspectiva de desempeño. Hay lecciones aprendidas, hay conclusiones, hay brechas, hay oportunidad, hay margen de mejora desde la aplicación de la perspectiva de género por parte del ejecutor, como brechas de desempeño en la operación del programa particular, y hay recomendaciones. Y creo que lo que, a efectos de la perspectiva, para ya casi terminar esta exposición, decirles, el IMUG, que estuvimos en constante comunicación durante la fase de planeación y de ejecución de la presente auditoría, está contento, está satisfecho con el resultado. La titular estuvo presente en todas las reuniones que tuvimos con el personal. Tuvimos un taller de teoría del cambio con el ejecutor para que ellos mismos fueran previendo cuáles deberían de ser los resultados logrados en este proyecto. En función de esa teoría del cambio fueron los resultados que exigimos nosotros en la revisión, y creo que hay un gran acuerdo que no es entregarle a las mujeres que están en esta condición solamente dinero una vez, una ocasión al año, porque sí, sino debe haber un trasfondo, debe haber una medición, debe haber todo esto, y insistimos, pues creo que el IMUG fue muy sensible, está muy de acuerdo con los resultados, y lo podemos decir de esa forma porque no rechazó las recomendaciones, inclusive propuso un plan de acción
de cómo atender a futuro, a un futuro a corto y mediano plazo, las sugerencias dadas como producto de esta auditoría, ¿no? Y creo que con esa parte terminamos. Insisto, creo que ahorita pues no puedo dar más detalles de particulares del resultado, pero creo que al menos por parte del ejecutor del programa vemos que fue un buen ejercicio. Insistimos, ellos son los especialistas, ellas son las especialistas y por lo tanto al tener su reacción de aceptación, de proponer un plan de acción para fortalecer sus mecanismos, sus instrumentos, sus procesos, su formación, etcétera, en estos temas y de cómo también invitar al resto de las entidades que conforman la administración pública estatal para transversalizar la política de igualdad en los programas del Estado, pues creemos que parece en la fase en la que estamos ahorita, que insistimos está ya notificado el informe al Congreso, pues que fue bueno el ejercicio, pero pues no, hasta aquí creo que los detalles que podemos comentar. Gracias. Pues expuso de una manera detallada el contexto de la de género, pues en la perspectiva justamente de que ya es un proceso pues, que ya lleva mucho avance, ¿no? Aclarar en las subsecuentes, y ahorita lo van a comentar, son auditorías en fase, en algunas de ejecución, otras en inicio, entonces no sería, digamos, de tal extensión la No, intervención. muchas gracias por el presidente, Víctor. Y justamente esta revisión que nos toca a nosotros en cumplimiento financiero a la Junta Municipal de Agua Potable en Celaya, pues decirles que estamos ciertamente en la fase inicial, de hecho está por iniciar apenas el equipo de auditoría, tenemos 3 actos de fiscalización para este municipio, lo que es propiamente la revisión de cuenta, la auditoría de obra y particularmente este mandato, ¿no? de la Junta de Agua Potable. El viernes pasado, 14 de octubre, notificamos el pliego de la revisión de cuenta pública. El próximo viernes tenemos programado notificar el pliego ya de la auditoría de infraestructura y con estas notificaciones pues se abre ya la programación para que a partir del 1 de noviembre iniciemos con la revisión a la Junta de Agua Potable. Es el mismo equipo de auditoría que ya lleva, si bien meses presentes en Celaya, bueno, pues hemos ido desahogando los actos de fiscalización que están programados para este municipio, por tanto no hay como tal pues un avance, apenas la parte incipiente, la parte inicial, más bien escuchar de ustedes pues alguna inquietud para verlo desde esta perspectiva, estas expectativas que ustedes puedan tener, porque el equipo sí tiene inquietudes en cuanto al objetivo, ¿no? Que si bien hay un objetivo planteado en el programa anual que es muy general, realmente el objetivo ya específico se define en la propia planeación y quizá pues sería oportuno escuchar de ustedes algunas expectativas al respecto, ya que por ahí se advertía por parte del equipo si, bueno, vamos orientados a lo que son fugas en pozos, si va orientado a costo-beneficio, que son expresiones que por ahí vemos en el programa, o si es pues una auditoría como tal de cumplimiento, una auditoría de cumplimiento financiero, como ordinariamente pues son todas las que hemos venido realizando. Pues hasta aquí mi intervención brevemente. Este es el estatus. Esperamos definir si va a haber puente en el caso de Celaya, pues iniciar la auditoría incluso antes del 1 de noviembre. Ya ven que por ahí se atraviesa este Día de Muertos, pero esto ya lo estaremos definiendo si es justamente ese día o bien un par de días antes. Hasta aquí mi participación y más bien pues quedo a sus órdenes. Si hay algún comentario con esto que les estaba aquí platicando, estoy a la orden. Muchas gracias. La maestra Hilda, maestra, tiene la mano levantada adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo estuve acompañando al grupo de ciudadanos que hizo la observación, precisamente que hicieron solicitudes de acceso a la información con respecto a este tema. Y hay 2 ciudadanos, se tiene todo el análisis de toda la información. Entonces, yo creo que sí sería correcto, Tomás, tener una reunión. Si no, yo verifico con Pedro y checar con los otros ciudadanos, porque sí está toda la información que se solicitó.
Y la duda entraba precisamente en que no coincidía el consumo con el cobro y bueno, que había otras cosas más y que no estaba teniendo un muy buen uso el agua, y siendo que es un factor importante hoy en día. Entonces, con mucho gusto, yo me contacto con ellos y te lo comunico, Víctor, si ustedes gustan. Si estás de acuerdo, Tomás, sería muy bueno tener este espacio. Sí, de acuerdo. De hecho, pues viene muy bien y es oportuno hasta para la definición del primer requerimiento de información, que es un punto de partida estoral. Por ahí tuvimos una reunión, no precisamente en el campo de la revisión, pero sí como parte de las dudas o de las consultas que nos hacen los municipios con la Junta de Agua Potable de Irapuato. Ellos traen un proyecto muy interesante en cuanto a diagnosticar pues toda la red tanto de agua potable como de drenaje, alcantarillado, y no hay, ¿no? Como tal un catastro que tenga actualizado este sistema en el municipio de Irapuato, y que es un tema, una problemática general en todos los municipios. Dice, pues hay personal, gente con ya muchos años, que son los únicos que saben, en tal calle, en tal zona, en tal lugar, por aquí hay una línea, por acá hay otra, es de asbesto, aquí hay pozos de visita, en fin, ¿no? Y este proyecto, pues está interesante porque no es nada más hacer como caminar y ver tomas, ¿no? Sino que hay que ubicar pozos de visita, georreferenciarlos, meterse a ver, oye, ¿qué tipo de tubos llegan, de qué grosor, de qué material, son de asbesto, son tuberías de agua potable, tienen fuga, no tienen fuga, tipo de llaves, en fin. Platicaban incluso a manera de ejemplo, ¿no? En esta calle, mira, hay tres líneas, ¿no? Y las tres funcionan, nada más que unas abastecen unas casas, otras, y así. Y con este inventario, pues se advierte de manera más puntual hasta esta necesidad de sustituir, actualizar, y hasta tener el catastro conciliado, ¿no? Con la parte municipal. En ese sentido, también se planteaba el hecho de que pues hay muchas fugas de agua que de manera subterránea no se advierten, hasta que empiezan a destapar y hacer estos ejercicios de cuánto llega de un lugar, cuánto sale de agua y llega a otro lugar, y poder ahí advertir estas fugas. Inclusive pues es materia de los boquetes, una de las causas por las cuales luego hay socavones, ¿no? El agua empieza a desgastar, a llevarse las arenas finas, y empieza a ver estos socavones que ya cada vez es más frecuente verlos en las ciudades. En fin, es una problemática que pues tiene muchas aristas, muchas variables, y es algo que pues sí podríamos estar platicando, porque en ese sentido las fugas pueden estar en cualquier lado, ¿no? Y a lo mejor ahí tenemos una expectativa en cuanto a que se esté perdiendo el recurso por alguna sospecha de que se esté cobrando o no o se esté dejando de cobrar, cuando la variable puede ser otra, ¿no? O no necesariamente la única. Y en ese sentido, pues sí hay que abordarlo de manera más completa, la revisión. Es un comentario muy general. Claro que una mesa de trabajo nos vendría muy bien para pues detallar de manera, como decimos, muy oportuna, y que, bueno, conjuntamente, no nada más con su servidor, ya traerme al equipo de trabajo, y que de viva voz, de manera directa, pues estén escuchando, estén comunicándose para no triangular esas expectativas, estas experiencias de los auditores, y estar teniendo este acompañamiento que ya nos comentaba el compañero Arturo, que quizás pues hubo falta de ese acompañamiento en la parte previa que han tenido con la auditoría de género. Bueno, aquí sí estamos en la oportunidad de tener ese acompañamiento, que seguramente podríamos desahogarlo de manera más frecuente. Hasta aquí mi comentario, y con total apertura para ahora sí que pónganle fecha, pónganle día, el medio, y nos juntamos las veces que sean necesarias. Eh, la siguiente es el tema de las contralorías municipales. Comentar que de manera de antecedente he tenido una comunicación retomando aquel estudio que se hizo
por el CPC. He tenido comunicación con la maestra Katia y con la doctora Lourdes. Entonces me gustaría, si no tiene inconveniente, darle previo voz a la maestra Katia para comentar el contexto y luego ya seguiría Arturo Ay, sí. exponiendo pues No más o quiero, menos no el quiero avance. cortarlo en este momento, que justamente vamos a hablar. A ver, ¿le parece, maestra Katia? Sí, bueno, pues platicar un poco, aquí mi compañera Hilda se ha de acordar que en el año 2019, 2020, hicimos un estudio del estado de las contralorías en todo el estado. Nos hicimos un recorrido carretero, estuvimos entrevistando contralores, estuvimos teniendo cercanía y detectamos varias necesidades, varios puntos importantes a reforzar para que las contralorías pudieran desempeñar de manera oportuna su función. Encontramos que tenían carencias económicas, carencias de personal, carencias de capacitación, muchos puntos. Perfecto. Derivado de este estudio que se hizo del CPC, se emitió una recomendación no vinculante por parte del sistema en octubre del año 2020. En esta recomendación había propuestas específicas de cambio de normativa, de modificaciones, pero también propuestas de dotación de elementos necesarios para las contralorías, insumos, capacitaciones. Ahora, pues bueno, ha pasado el tiempo. De esta modificación, de esta recomendación no vinculante, inclusive hubo una reforma a la ley orgánica municipal que salió en el año 2021, en el mes de septiembre, pero habiendo ahora cambiado las administraciones, cambiado las contralores, creemos que sería muy oportuno repetir este diagnóstico para poder hacer una evaluación de en qué manera se ha modificado para bien o para mal y qué elementos técnicos y de apoyo podríamos brindar a las contralorías para que pudieran desempeñar su función de la mejor manera. Muchas gracias. Creo que ahí ya debería estarse compartiendo. Bien. Ya se ve. Gracias. Regresamos en materia de desempeño a explicar en qué vamos con ustedes ante esta glosa ciudadana, con este tercero y última propuesta ciudadana, que tenía como eje, ya se ha dicho, auditar las contralorías, ¿no? Evaluar las contralorías, su cumplimiento, bajo el contexto que lo conocimos y lo vimos en el Programa General de Fiscalización. Sin embargo, la evolución de los trabajos y otras alternativas que estaban presentes en el Programa General de Fiscalización, pues han condicionado también un cambio y una decisión importante para la institución. Inclusive esto mismo que ahorita nos compartía la maestra Katia con el interés del CPC por reactivar en esta oportunidad el estudio que ya habían trabajado con anterioridad. Pues creo que poniendo todos los elementos sobre la mesa, entonces es que se decide hacer una modificación al Programa General de Fiscalización para combinar distintos esfuerzos que al final siguen estando dentro del marco del sistema estatal de fiscalización, del sistema estatal anticorrupción, para incluir en estos términos al CPC y pues la propia labor de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, ¿no? Platico o comienzo a abordar este tema con el título que le hemos denominado Estudio Situacional de los Sistemas de Control Interno de las Administraciones Públicas Municipales y de las capacidades de los órganos internos de control. Igual el contenido bajo una estructura bastante similar, el contexto del origen de la revisión, propuesta ciudadana, que está pareciera por demás, pero para recordar los inicios de este trabajo. Después, su evolución a lo largo de la incorporación al Programa General de Fiscalización y la actualización del Programa General de Fiscalización 2022. Tercero, paso en la misma fórmula a abordar el enfoque, objetivos y alcances del estudio situacional y finalmente los procesos y perspectivas en donde vamos, que ya advertía el secretario técnico que es un proyecto que a diferencia del primero que exponíamos, que ya estaba notificado inclusive ante el Congreso, pues esto está en una fase de planeación, ¿no? Como contexto, y esta información, de hecho, la retomamos de la propuesta de ustedes, ante la fragmentación de los esfuerzos institucionales, sociales, normativos, de la lucha de las acciones, de la lucha contra la corrupción, y al no tener los resultados esperados, pues pareciera que la intervención del Estado fue la creación de los sistemas para poner orden
seguramente a toda esta gran estrategia de coordinación, de fortalecimiento, para evitar duplicidades, para incrementar la cobertura, y sobre todo, después de todas estas fases un poco tanto de proceso, pues para obtener información relevante de cómo vamos avanzando en el combate a la corrupción en México, ¿no? Y se planteaba como uno de los argumentos de la propuesta, pues que los órganos internos de control municipales no han logrado contribuir de manera eficiente al fomento de la rendición de cuentas y al combate a la corrupción. Pero no es una crítica y mucho menos cuando lo retoma el equipo de desempeño, porque pues no nos dedicamos a eso, sino que prospectivamente y positivamente a entender el problema, pero para más bien darle luz, darle salida a partir de las sugerencias y de las recomendaciones generadas por los análisis que practicamos, pues a emitir las recomendaciones y no enjuiciar el problema si los OICs han logrado o no, sino cómo y qué hace falta para que lo logren y hasta dónde deberían de lograr, etcétera. Y por eso decíamos, pues si bien el asunto no es, el asunto detonador de esta revisión o de esta propuesta no es la aseveración de lo que los órganos internos han hecho o no han hecho, sino y por qué en su caso no se ha logrado esta contribución al fomento, a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción. Y esas son las preguntas que intenta responder las auditorías de desempeño, ¿no? Decíamos, pues todo esto fue y tuvo como contexto la propuesta ciudadana. ¿Cómo lo interpretamos y cómo se incorporó en el Programa General de Fiscalización 2022? Pues otra vez fue uno de los 3 actos de la planificación participativa, denominada Revisión a las Contralorías Municipales, sobre todo promovida por la Red por la Rendición de Cuentas. Me parece que aquí nos acompaña la maestra Lulu, ¿no? Y se clasificaba como una evaluación de cumplimiento en las revisiones de la cuenta pública de los 46 municipios, ¿no? Por lo tanto, en aquella fase de la historia, pues la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, encabezada por el contador Tomás, iba a aplicar en las 46 revisiones de la cuenta pública municipal, pues iba a incorporar un apartado específico con los resultados sobre el cumplimiento de las funciones y atribuciones de las contralorías municipales y su propia conformación, me parece, retomando para ello como criterios los artículos y la normativa principalmente del 131 y 139 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, ¿no? Porque ahí es justo donde se advierte la conformación de las contralorías, sus atribuciones, su presupuesto, sus áreas funcionales, etcétera, ¿no? Pero comentamos algo, que esto estaba fuera de la luz o posiblemente del interés del Comité Auditor Ciudadano. Paralelamente a esta propuesta que se hacía desde ustedes, el equipo de desempeño planteó en el Programa General de Fiscalización una revisión a las 46 administraciones públicas municipales, una evaluación al sistema de control interno en los municipios del estado de Guanajuato. Pero espero que ustedes me lo entiendan muy bien. Es un tema que mucho lidiamos con los titulares de los órganos internos de control. ¿Cuál es la función de los órganos internos de control? ¿Y de quién depende la implementación y el adecuado funcionamiento de un sistema de control interno en las administraciones públicas municipales? Y la respuesta a esta segunda es, depende de la administración, depende del máximo órgano de gobierno. El sistema de control interno no depende de los órganos internos de control. Uno de los componentes, sí, la supervisión del sistema de control interno sí depende de los órganos internos de control, tienen ellos una función importante que hay que cubrir, que es justamente hacer su labor de supervisión para retroalimentar, al final de cuentas, al máximo órgano de gobierno y entonces retroalimentar otra vez pues todo el sistema, ¿no? Pasando por cada uno de los otros 4 componentes. Entonces, nosotros en nuestra revisión paralela a la que ustedes habían propuesto, pues estábamos planteando revisar a la administración pública municipal, particularmente al ayuntamiento, para conocer cuál es el grado de implementación de los sistemas de control interno en cada una de las 46 administraciones públicas municipales, ¿no? Y de eso se trataba nuestra revisión, considerando para ello los 5 componentes del marco integrado de control interno. Nuestro objeto no era la Contraloría, nuestro objeto era el ayuntamiento. Nuestra materia no era el cumplimiento de las atribuciones ni de la conformación. Nuestra materia era la implementación, el diseño y la implementación del sistema a partir de los 5 componentes que dicta el marco integrado de control interno.
Entonces, recapitulando, teníamos dos estrategias de revisión, una de cumplimiento, una de desempeño. La de cumplimiento promovida por parte del Comité de Auditores Ciudadanos, la de desempeño por la naturaleza propia, por los métodos propios que ya cuenta ACEG, ¿no? Y más o menos en esta símil de tabla empezamos a comparar quién era el sujeto de una auditoría, quién era el objeto de cada una de las auditorías, cuáles eran los criterios que imperaban para su realización, cuáles eran las acciones promovidas por una y cuál es el producto, ¿no? ¿Cuál es la decisión que se toma? Y insistimos, y nuevamente también aprovechando la parte del interés del sistema estatal anticorrupción, y vuelvo al punto por dar el lugar al CPC, pues fusionemos todo el esfuerzo, se supone, y hasta está en su justificación, en su diagnóstico, pues que el sistema se crea para la articulación de esfuerzos y para la coordinación, y pareciera que ahorita, pues hasta en este mismo tema, no aprovecháramos esos principios rectores del sistema, ¿no? Y nosotros en el contexto del sistema estatal de ambos, ¿no? Del estatal anticorrupción, del estatal de fiscalización. Entonces, ante este esfuerzo, que seguramente vendría, además de en unos mismos momentos, en donde el CPC estaría acercándose con los contralores, en donde el área de cumplimiento financiero estaría acercándose con los contralores, y en donde desempeño estaría acercándose con los contralores, pues mejor tomemos el ejercicio, unifiquémoslo, fusionemos las estrategias de revisión, hagámoslo también relevante, conveniente, y entonces fue la decisión que se tomó, ¿no? Se retoma desde el enfoque de desempeño por su amplitud de poder hacer los análisis y no limitarlos al aspecto de cumplimiento. Y entonces queda que el sujeto son los dos actores que iban a trabajarse por separados. Es tanto los órganos internos de control como las administraciones públicas municipales. El objeto, los dos temas, ¿no? No vistas desde un cumplimiento, sino vistas desde las capacidades de los órganos internos de control y desde el diseño e implementación del sistema de control interno en las administraciones públicas municipales. Los criterios, permanece la ley orgánica de los municipios, insisto, pero para verlo como, o desde un punto de las capacidades, no necesariamente desde el cumplimiento de las atribuciones, no estrictamente así. El marco integral de control interno permanece para todo el campo de la implementación y el diseño del sistema de control interno de las administraciones, y se suma el marco de gestión estratégica de las entidades de control. Este es un referente que lo tomamos de la INTOSAI, ya que ellos manejan o disponen de un marco de gestión estratégica para las entidades de fiscalización superior, ¿no? Pero pues tenemos el caso de la Contraloría General de la República, por ejemplo, de Perú, que se rige bajo estos mismos estándares, y por lo tanto creemos que ahí está la posibilidad de poder replicarlos a los órganos internos de control, aunque no sean un órgano externo, por decirlo de alguna forma. Al final, las capacidades son bastante similares a las que deben de suceder con una entidad de fiscalización. Por lo tanto, respetando y haciendo las adecuaciones necesarias, vamos a tomar este marco de gestión estratégica como un criterio para revisar justamente la gestión estratégica de los órganos internos de control. Las acciones promovidas ya no serán observaciones ni tampoco serán recomendaciones de desempeño, sino serán lecciones aprendidas. ¿Por qué? Porque las recomendaciones se las planteamos de manera particular a un sujeto fiscalizado, y aquí vamos a auditar a los ayuntamientos y a los 46 OICs. Entonces, no, pero todo eso se va a conjuntar en un solo estudio, en un solo informe, en un solo reporte. Entonces, pues es inviable técnicamente estar diciendo, bueno, y tú, órgano interno de control del municipio tal, tus recomendaciones son estas. Más bien, veremos qué es lo sistémico, cuáles son las oportunidades sistémicas, y las plantearemos en función de sugerencias a partir de las lecciones aprendidas obtenidas a partir del desarrollo de este gran estudio. Y cerráramos diciendo, pues solamente vamos a emitir un solo producto, un solo reporte, un solo informe de este estudio situacional, y no 46 individuales, pero estará la información combinada y desagregada de cada uno de los 46. De hecho, esto hasta nos permitirá seguramente hacer análisis por regiones de la alianza de contralores, etcétera, ¿no? Entonces, esto es la decisión, fusionar, y una vez que se toma esta decisión de fusionar, inclusive decimos, ¿no? Creo que es momento de señalarlo, de incorporar al alcance
la perspectiva, la expectativa que tenía el propio CPC, que creemos que ya es parte, ya está integrada todas esas variables dentro del alcance de esta nueva propuesta de actualización de este estudio situacional. Y por lo tanto les planteo un poco cómo es que se define ya esta estrategia a partir de enfoque, objetivos, alcances, etcétera, ¿no? Se trata entonces, decimos, de un diagnóstico sobre el estado que guarda el establecimiento de los sistemas de control interno en las administraciones públicas municipales de los 46 municipios, así como de las condiciones en que se encuentran las contralorías municipales en función de sus capacidades institucionales, organizacionales y profesionales, que justo estas tres son las que marca la INTOSAI como las indispensables para la gestión estratégica de las entidades que se dedican a las acciones de control, ¿no? Alcance institucional, los 46 ayuntamientos y los 46 órganos internos de control, y el alcance temático, tal como lo hemos venido advirtiendo, pues tiene dos grandes temáticas. El sistema de control interno a partir de los componentes del marco integrado y la gestión estratégica y las capacidades de los órganos internos de control. Ustedes también saben, a diferencia de las auditorías de regularidad, pues en materia de desempeño, más bien nos dedicamos a contestar preguntas, ¿no? Preguntas de evaluación, preguntas de auditoría, y creemos que estas dos grandes temáticas, alcances temáticos, pues a cada uno le compete una grande pregunta, y son las que vemos ahorita en pantalla. Respecto al primer tema del sistema de control interno, pues lo que queremos saber con este estudio es cuál es el estado que guarda la implementación del sistema de control interno de la administración pública del municipal de cada uno de los 46 municipios, ¿no? ¿Qué nos permitirá obtener respuesta a esta pregunta? Conocer las áreas de oportunidad del sistema de control interno para provocar su fortalecimiento. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? A partir de aplicar el famoso cuestionario de control interno ajustado a las administraciones públicas municipales, que lo hemos ajustado aquí en el equipo de desempeño a una extensión de 51 reactivos, de 51 preguntas, y se lo vamos a aplicar al ayuntamiento, ¿no? Y entiéndase esto al enlace que nos designe este máximo órgano de gobierno, entiéndase si nos designan síndicos o si nos designa el propio presidente municipal, pero a un enlace de este máximo órgano de gobierno en cada uno de los municipios, les aplicaremos ese cuestionario de 51 reactivos a los 46 municipios. La segunda pregunta relativa al tema de las OICs, pues es conocer cuál es el estado que guardan las capacidades institucionales, orgánicas y profesionales del órgano interno de control del municipio X. La respuesta nos va a permitir identificar fortalezas, debilidades y restricciones que enfrentan los órganos internos de control. Y aquí tiene sentido el énfasis que damos en la primera de las láminas, ¿no? Ok, ahorita ya está la aseveración de que los órganos no han logrado contribuir en gran medida a la lucha contra la corrupción. Pues la respuesta era ¿por qué? ¿No? O sea, la verdadera pregunta era ¿y por qué no lo han logrado? Y entonces creo que esta respuesta es la que nos va a permitir conocer esos porqués, y seguramente algunos casos serán ya conocidos por algunos de ustedes, las restricciones que enfrentan estos órganos internos de control, ¿no? Aquí estamos diseñando un instrumento que aproximadamente tiene 35 reactivos, aplicable a los titulares de los órganos internos de control, y el análisis se complementa con 6 variables que el INEGI ya levanta sobre las capacidades de control interno en los municipios a partir del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, ¿no? Donde tenemos que la información 2021 y 2019, siendo estos los últimos 2 ejercicios, los 2 más recientes, hay 6 variables que están presentes en los 2 ejercicios y son las que vamos a someter y traer a mapearles para que vean no solo desde la voz de los titulares a partir de la información que nosotros levantemos, sino también con la información que ya ha sido levantada previamente por el INEGI, puedan conocer cuál es este estado de la capacidad de los órganos internos de control. Y bueno, un poco decíamos, ampliando esta explicación, el primero de los alcances, que es hacia el sistema de control interno, pues es aplicar más bien un cuestionario relativo con alcance a los 5 grandes componentes del control interno, dígase ambiente, evaluación de riesgos, actividades de control, información, comunicación y supervisión, ¿no? ¿Hasta qué nivel vamos a llegar? Hasta el grado de implementación, existe o no existe
las evidencias para corroborar la implementación y el diseño de estos, de los principios que requieren cada uno de estos 5 componentes. Posteriormente, analizaremos las variables, decíamos, del INEGI, que se conjuntan en la determinación de un índice municipal de capacidades para el control interno, y son estas las 6 variables: la conformación del OIC, los medios para la recepción de denuncias, las auditorías que realizan, las declaraciones patrimoniales, el plano programa anticorrupción que tuvieran cada uno de los órganos de control, y el esfuerzo que hacen o la estrategia que aplican para su formación, ¿no? para fortalecimiento de las capacidades profesionales del personal que trabaja en los OICs. Toda esta información, de hecho, ya la tenemos, ya hemos comenzado a analizarla porque, insisto, la fuente, origen de todo esto es el censo del INEGI, ¿no? Y por último, las variables que vamos a obtener de línea directa con los órganos internos, pues serán las relativas a las capacidades institucionales y legales, entiéndase como los prerequisitos de independencia, al menos así lo señala este marco de gestión estratégica de la INPESAI. En segundo lugar, las capacidades organizacionales, y entiéndase aquí todas las normas para la gestión de las auditorías, metodologías, etcétera, para los trabajos al interior de los órganos de control. Y finalmente, las capacidades profesionales, que implicaría saber si cuentan o no con los recursos humanos competentes para desarrollar sus funciones, ¿no? Entonces, será el alcance de estas últimas variables, y aquí es donde empieza y entra mucho la justificación del estudio realizado, si no mal recuerdo, en 2019 por el CPC, para retomar la actualización de este estudio, a ampliarlo, darle justificación y estructura a partir de esas capacidades del marco de gestión estratégica de la INPESAI, y bueno, poder estar ofreciéndoles próximamente los resultados de la ejecución de este trabajo, ¿no? ¿Cómo vamos en el proceso? Estamos en fase de planeación. La planeación esperamos terminarla a mediados del mes de noviembre. Ya hemos analizado el equipo a cargo de esta revisión. Ya hemos realizado un análisis del marco conceptual del control interno de manera genérica, nacional, inclusive las fases, los fundamentos que están en el marco COSO, ¿no? La evolución del control interno, el contexto del control interno en el Estado, el análisis del problema público planteado, ¿no? por el propio comité, como este tema de que los órganos no han contribuido eficientemente, pues nosotros, más que, como no tenemos el dato que nos dé ese indicio, más bien estamos planteándolo o estudiando esta justificación desde la necesidad de tener un órgano interno de control que sea funcional, claramente está, y que además todo esto opere en un ámbito o en un ambiente de control a partir de operar un sistema de control interno en la administración pública municipal, ¿no? No podemos, creo que aislar estos dos temas. Después hicimos ya un análisis del diseño normativo institucional de ambos temas, y también el diseño presupuestal de los órganos internos de control. Toda esta información es la que ya tenemos, y esta información solamente es para ir introduciéndonos al tema y que nos permita hacer un buen planteamiento de estrategia de evaluación o de este estudio, y posteriormente gestionar nuestra evaluación. Y esto significa hacer nuestro programa de trabajo de ejecución en campo, cuánto personal vamos a necesitar del aquí interno, cuántos plazos, etcétera, ¿no? Todos esos temas que son de hecho como muy del seguimiento interno a nuestros proyectos. Para posteriormente, por definir, pasar a las fases de ejecución, que será la aplicación de los requerimientos de información y la aplicación de los cuestionarios. Acordémonos, por municipio al menos hay un cuestionario al ayuntamiento y un cuestionario al titular del OIC en cada municipio, y una vez levantada toda la información, pues estaremos en la posibilidad de hacer los análisis de la información y de la determinación o del cálculo del índice municipal de capacidad para el control interno. Teniendo todo esto, estaremos en oportunidad de pasar a la fase de informe, integrando la información y haciendo su respectiva publicación, igual envío al Congreso, y que esperamos por su modalidad no ser un acto de auditoría, inclusive pues pueda, una vez formalizado la entrega al Congreso, ya también comenzar a ser público, por no tratarse de un acto estricto de auditoría, ¿no? Decíamos, se trata de un estudio situacional con los alcances que ya les comentábamos.
Y bueno, nuevamente después lo que tenemos preparado para este tercer y último tema de las solicitudes, de las auditorías que venían por parte del Comité Ciudadano. Quedo a la orden por si hay alguna duda o algo más que comentar. Gracias. A ver, espero que no se cruce el sonido. Pues muchas gracias por este ejercicio. Ha sido muy, muy interesante, inédito en México. La verdad es que pues felicito a la SEC no solo por el compromiso y la seriedad con lo que se ha tomado este ejercicio, sino por presentar estos avances. Yo nada más tendría dos comentarios con finales de aclaración. Con respecto al programa sobre equidad de género, la evaluación sobre la equidad de género, ustedes hablaron de que no habría la evaluación de una política pública, sino que solamente un programa. Y me llama la atención el acercamiento, dado que me surge la pregunta de si van a evaluar el diseño de este programa, dado que sabemos que muchas veces los programas se ejecutan de manera adecuada, se gasta bien el recurso conforme a los objetivos, pero de pronto, pues quizá los objetivos no están bien planteados. Y quizá, pues el problema público principal, que es la desigualdad, pues no es atendido por esto. Entonces quisiera escuchar su opinión al respecto. Y con respecto a los OICs, me parece muy interesante que hagan esta radiografía. Creo que atiende bastante bien nuestra solicitud. Sin embargo, me gustaría preguntar ¿a qué se refieren ustedes con que no se harían recomendaciones? O sea, esta radiografía va a permitir analizar si los OICs contribuyen adecuadamente con el combate a la corrupción a partir de la metodología que ustedes desarrollaron y a partir de las variables que retoman de INEGI, o es simplemente las capacidades que deberían de utilizar para hacer adecuadamente su labor. Esa sería mi pregunta. Gracias. Bien, sobre el primer tema, sí, de hecho, justamente, este informe con perspectiva de género ya está notificado, ya está terminado. Efectivamente se revisó, una parte se revisó el diseño, decía hay brechas, sí hay brechas justamente en el planteamiento de objetivos, en la profundidad del diagnóstico, al momento en que aquí existe no sé, digamos que el diagnóstico no fue tan profundo, por lo tanto la intervención no fue tan profunda, por lo tanto los resultados no son los más esperados, y por haber revisado el diseño pudimos recomendar mejoras al respecto. Así es como, de hecho, ya sucedió, pero insisto, a lo mejor ahorita no podemos dar más detalles por la fase en la que se encuentra, pero así sucedió. Se revisó en gran parte el diseño y en otra parte la eficiencia y la eficacia operativa de un proyecto. Y respecto del tema de los órganos internos de control, la figura de las recomendaciones, lo estricto de la figura conceptual de las recomendaciones en nuestra ley, es lo que no vamos a emitir. Sí va a haber recomendaciones, pero bajo el concepto de lecciones aprendidas. Es decir, que hay que dejar de hacer porque está mal hecho y que hay que hacer bien y mejor porque es lo que se necesita para fortalecer las capacidades de los órganos internos de control y de reforzar la implementación del sistema de control interno por parte de las administraciones públicas municipales. Nada más lo único que no va a aparecer es la figura de la recomendación. ¿Por qué? Porque es un informe que me concentra a los 46. ¿Cómo le voy a dar seguimiento a partir de una recomendación? ¿Cuál de los 46 sí, cuál de los 46 no? Entonces, esa es la figura que no va a aparecer. La recomendación vinculante no va a tener su enunciamiento, es decir, no va a haber recomendación número 1, número 2, número 3, sino va a haber toda una gran serie de lecciones aprendidas que juegan el mismo rol. Al final las recomendaciones de desempeño tampoco son vinculantes, tampoco son obligatorias, las lecciones aprendidas tampoco, pero el tratamiento que damos y el compromiso que generamos con los sujetos de fiscalización de comprometerse proactivamente a hacer cambios, a hacer modificaciones, a hacer mejoras de los hallazgos advertidos a lo largo de la revisión de este estudio, pero es la figura nada más lo que cambia, es un concepto de recomendación a lección aprendida. Ninguna por ley es obligatoria,
una me obliga a darle seguimiento, una no, creo que es la principal diferencia, pero es que es imposible dar seguimiento por el alcance que va a tener el estudio, ¿no? Y además por ser la primera ocasión que se realiza, por el tipo de colaboración que vamos a tener. Hacerlo recomendación, tendríamos que abrir 46 auditorías, no un estudio ni una evaluación, sino 46, y no tenemos, creo que la capacidad de personal para poder hacer eso, y sobre todo para poder hacerlo todavía en tiempo oportuno, en el tiempo que, en los meses que nos quedan. Esperamos este proyecto más tardar esté llegando en su versión informe producto en mes de marzo del próximo año, pero recuerden que no es el único trabajo que estamos haciendo. Existen otras 54 auditorías de desempeño con distintas extensiones, etcétera, que están sucediendo a la par. Entonces, cargarme un programa de otras 46 sería prácticamente imposible. Entonces, al momento en que se consolida en un solo reporte, pierde la figura de seguimiento, la recomendación de desempeño, pero se convierte en lección aprendida, es decir, en sugerencia o en recomendación no vinculante, porque se pierde la fase de seguimiento. Pero hay un gran acuerdo con la Alianza de Contralores, y sucederá con los propios ayuntamientos, de pues este ejercicio, hacer lo que sirva, hacer lo que sea útil la información que se genere, y esperan, y ellos saben y ellos tienen de nuestra voz que podemos acompañarlos, tanto al ayuntamiento como a los órganos, una vez que tengamos el resultado de este estudio, para ayudar a que se empiecen a consolidar el fortalecimiento de los resultados, de las debilidades que aquí salgan a la luz, pues el acompañarlos en medida en cómo se fortalezcan, ¿no? Entonces, de hecho, ya hemos tenido acercamiento con la Alianza de Contralores, justo para abordar esto y decirles que confíen en el producto, que no nos nieguen información, que no nos guarden información en los cajones, que se abran para que este diagnóstico sea un diagnóstico real, justo lo decías, doctora, de la situación que tienen hoy, con la que hoy trabajan las entidades de control, y seguramente ahí salga la respuesta del por qué no estén siendo eficientes o eficaces para el logro de sus objetivos. Y ahí estará el margen de las lecciones aprendidas, qué habría que suceder, qué capacidades tendrían que tener para cerrar la brecha de desempeño y que los orille a los órganos internos municipales a hacer un mejor desempeño de su trabajo. No sé si con eso responda. Gracias. Bueno, puse la cámara, espero no se interrumpa la conexión. Bueno, lo primero es esta parte de agradecer mucho, pues, que tomaron en cuenta pues, el año pasado, cuando estaba yo en UNODC, desde pues, de este programa, que me pareció muy interesante esta explicación que nos dio el maestro Arturo respecto al programa, proyecto, etcétera. Y todo lo que se comentó, pues yo ya tomé nota, sobre todo la parte del camino, digamos, que siguieron para poder hacer este ejercicio. Como comentaba la doctora Lourdes, se ve la seriedad que se tomó pues al ejercicio ciudadano y pues ya las auditorías particulares. En ese sentido, solo para no tomar más tiempo, porque entiendo que va a haber una ya reunión, por ejemplo, sobre este programa, pues sobre el proyecto, que ya con informe, resultados, etcétera, solo igual comentarles y reiterarles, bueno, ya lo había comentado con el maestro Víctor, pues ahora desde la Fundación Panamericana para el Desarrollo, nos interesaría mucho poder trabajar con ustedes sobre todo este tema, que ya tienen, digamos, un camino iniciado, y poder utilizar esta buena práctica, o todo, digamos, pues sí, el esfuerzo o el camino que ya realizaron, para poder también fortalecerlo y luego poderlo compartir con otras auditorías. Eso era lo único que quería comentar en este momento, y a esperar ya pues los resultados, etcétera, cuando se puedan hacer públicos. Muchas gracias otra vez. De hecho, estamos teniendo ahí el proyecto del programa 23, seguramente tocaremos base, y cómo no, con mucho gusto también nos encantaría pues tener ese acompañamiento, ¿no? Una vez que ya los resultados puedan ser públicos, tener este acompañamiento, y también pues hacer esta reunión, ¿no? De qué podemos mejorar y qué podemos compartir también como un caso de éxito, con toda humildad, de qué podemos mejorar de primer momento. Con mucho gusto, y estaremos seguramente en contacto en estos días. Gracias.
La maestra Hilda también tiene por ahí la mano levantada. Maestra, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad a mí yo quiero agradecer la apertura de la Auditoría Superior. Sé que es un ejercicio, pues, de todas las entidades que va teniendo paso a paso y que va abriendo espacio a que los ciudadanos hagan aportaciones y pues eso permite visualizar mejor. Entonces, pues yo lo único que quería comentar es que muchas gracias por tener esta apertura y seguramente, pues, así como ya lo dijo el contador Arturo, ¿verdad? Hay aportaciones que podemos hacer los ciudadanos, pero también es importante darnos cuenta de cómo el análisis, bien dio la explicación el contador, de cómo falta más definición o más acompañamiento. Entonces, pues como primer ejercicio está muy interesante, se aplaude porque es salir de lo mismo, vamos, a lo mejor podríamos decirlo. Entonces, abrir nuevos horizontes, abrir nuevas cosas para que realmente sí funcionen. Entonces, la verdad, yo sé que no es fácil cambiar procesos o establecer nuevos horizontes, sobre todo en la auditoría, pero definitivamente de que empieza a dar resultados, va a empezar a dar resultados. Es una primera ocasión y yo agradezco toda la motivación, todo el esfuerzo que hay por cada uno de los auditores que colaboran ahí, igualmente en lo que es auditoría financiera. El contador Tomás, que bueno, pues también sé que apenas iba con su programa normal y que le pongamos otras auditorías en donde pues puede visualizar otras cosas. Y esto es lo importante de la participación ciudadana, ¿no? Que podamos hacer aportaciones y que significa no que todo lo que digamos nosotros como ciudadanos, lo que nosotros vemos es suficiente, no, sino que también vamos acompañando a las instituciones, ¿verdad? Y darnos cuenta de que como ciudadanos tenemos también que hacer otras cosas. Entonces, felicidades, muchísimas gracias. Gracias. Y estamos nuevamente a la orden. Si hubiera alguna otra duda, consideración, estamos atentos. A mí me gustaría agradecerle al contador Tomás, al contador Arturo, que se den el espacio para esta reunión, pero sobre todo, como lo comenta la maestra Hilda, ese esfuerzo que están haciendo en la ejecución de su programa para atender estas expectativas ciudadanas, ¿no? Entonces, detrás de estas auditorías, pues hay mucha gente que seguramente no le tocó ahorita estar en esta reunión, pero seguramente haremos este mensaje propio para nuestros equipos. Aquí propiamente está Martita, Benito, Memo, que son parte de sustantiva en mi área, pero en cumplimiento, en desempeño, así será. Pues, si no hubiera alguna otra duda, consideración, seguramente estaremos nuevamente convocándoles para la segunda glosa de este ejercicio con resultados ya de las auditorías o evaluaciones, ¿no?